Cuando Géminis une a sus enemigos, el cielo mismo parece contener la respiración. No se trata de un suceso casual ni de una coincidencia de palabras o gestos, es un fenómeno cósmico, una sinfonía tejida por los vientos de Mercurio, su regente, que danza entre la razón y la intuición, entre la dualidad y la revelación. Géminis no necesita levantar la voz ni blandir una espada, su poder radica en algo mucho más sutil y profundo, la vibración de su mente, la chispa que despierta donde hay estancamiento, la curiosidad que incomoda a los que prefieren la sombra de lo conocido. Cuando las personas envidian a Géminis, lo hacen porque perciben, aunque no puedan explicarlo, la liviandad con la que este signo se mueve entre mundos. Géminis no pertenece a un solo territorio, y eso desconcierta. Habla con todos los lenguajes, se adapta a todos los climas, traduce la vida a su manera. Su intelecto es una corriente de aire que no puede aprisionarse, una brisa que se cuela en los rincones más cerrados del pensamiento ajeno. Esa libertad provoca fascinación y temor a la vez. Los que lo observan con recelo lo hacen porque en el fondo anhelan esa ligereza, esa habilidad para reinventarse sin pedir permiso al pasado. Y entonces ocurre lo que parece imposible, los enemigos, distintos entre sí, se reconocen bajo un mismo sentimiento. La crítica se vuelve su bandera, y en torno a ella se congregan. Hablan de Géminis, lo juzgan, lo analizan, lo caricaturizan. Se sientan alrededor del fuego de la incomprensión, creyendo que lo debilitan, sin advertir que, en realidad, son ellos los que han sido unidos por la fuerza de su existencia. Sin Géminis, no tendrían un punto común, sin su luz, sus sombras permanecerían dispersas. Géminis los une, incluso en la hostilidad, porque su energía es el puente entre contrarios, el hilo que entrelaza los polos, la mente que construye conexiones donde otros solo ven muros. El poder de Géminis no radica en la imposición, sino en la resonancia. Puede caminar entre sus detractores y sonreír, sabiendo que, en cierto modo, todos ellos giran en torno a su órbita. Es el mensajero de los dioses, el intermediario del pensamiento universal, el eco de la palabra que no muere. Cuando su nombre es pronunciado con desprecio, el viento lo toma, lo purifica y lo devuelve multiplicado en sabiduría. Cada crítica se convierte en impulso, cada envidia en chispa que aviva su fuego interior. Porque Géminis no se defiende, transforma. Su dualidad, a menudo malinterpretada, es su mayor don. En él conviven el soñador y el analista, el niño curioso y el sabio que observa desde lo alto. Esa multiplicidad desconcierta a quienes buscan coherencia lineal, a los que desean que todo se mantenga quieto y predecible. Pero Géminis es aire mutable, esencia del cambio, encarnación del pensamiento que evoluciona. No puede ser entendido desde la rigidez, y eso irrita a los que miden el valor con una sola vara. Sin embargo, incluso los más duros terminan sucumbiendo ante la evidencia. Géminis no se detiene, y su presencia, aún en el silencio, altera el orden de lo establecido. Cuando los enemigos se agrupan en su contra, lo hacen bajo el sortilegio invisible de su magnetismo. Y mientras ellos se enredan en sus propias palabras, Géminis sigue su curso, ligero como un cometa. Sabe que toda unión nacida de la crítica es frágil, que los lazos formados por la envidia se disuelven con el tiempo, como arena entre los dedos. Él no necesita defensa porque su verdad no depende de la aprobación ajena. Su poder es el movimiento, y mientras los otros se agotan intentando atraparlo, él ya ha cambiado de forma, de idea, de destino. El universo observa y sonríe. Mercurio, su regente, brilla más intensamente, como si reconociera en su hijo la astucia y la inteligencia que todo lo conecta. Géminis no destruye a sus enemigos, los revela. Les muestra, sin proponérselo, lo que son cuando la sombra del juicio los cubre. Los hace verse reflejados en el espejo de su propia inseguridad. Y, paradójicamente, les da algo que no tenían, un propósito compartido, aunque sea momentáneo. Así de poderoso es. Une incluso a los que no se soportan, porque su energía es integradora, tejida con hilos invisibles de pensamiento y emoción. Géminis camina entre los murmullos con la cabeza en alto, sabiendo que, detrás de cada palabra dicha en su contra, hay una confesión silenciosa, la admiración disfrazada de crítica. Los demás se unen para hablar de él porque, en el fondo, necesitan su energía para sentirse vivos. Su presencia los despierta, los irrita, los sacude de la rutina. Géminis es el caos que invita a la creación, la contradicción que revela la verdad. Los que intentan opacarlo terminan iluminados por su reflejo, porque nada puede apagar una mente que brilla desde dentro. Y así,
Mientras las voces se desgastan y las alianzas se diluyen, Géminis sigue avanzando, multiplicándose, explorando nuevos cielos. Su poder no reside en el control ni en la fuerza, sino en la influencia invisible que ejerce sobre el tejido de las relaciones humanas. En cada palabra que pronuncia, en cada gesto que deja una huella sutil, renace la conexión que une a los opuestos. Los que lo envidian jamás podrán escapar de esa verdad, lo necesitan para encontrarse entre sí. Porque Géminis es el vínculo, el aire que los rodea, el pensamiento que los entrelaza sin que lo comprendan. Y en ese misterio eterno reside su grandeza. En los misterios del firmamento, donde los signos se entrelazan como constelaciones vivas, Géminis porta una misión más profunda que la mera comunicación o el brillo de su ingenio. Es el guardián del intercambio entre mundos, el intérprete del lenguaje que los dioses legaron a los hombres. Cuando su energía se despliega, los planos de la realidad se vuelven permeables y los pensamientos cruzan los límites invisibles que otros temen transgredir. Su presencia no solo une a los enemigos, despierta los ecos del entendimiento que dormían bajo capas de prejuicio y silencio. Cada palabra que brota de Géminis es una semilla de movimiento en el campo del destino. A menudo, su poder se malinterpreta. Se lo confunde con ligereza cuando en realidad es velocidad, se lo acusa de superficial cuando en verdad su sabiduría está en la expansión. Géminis no se aferra a las formas porque sabe que todo lo que se estanca muere. Es el soplo que renueva, el pensamiento que gira, la corriente invisible que cambia el curso de los ríos mentales. Su mente no es un refugio sino un cielo abierto, y en ese espacio vasto se gestan los encuentros imposibles. Por eso, cuando une a los que no se soportan, no lo hace para alimentar el conflicto, sino para recordar que la unidad puede surgir incluso del roce de las diferencias. En la rueda zodiacal, su función es la de mensajero del equilibrio entre la razón y la emoción. Su dualidad no es una contradicción, sino una danza entre dos mitades que buscan comprenderse. Representa el puente entre el corazón de Aries, impetuoso y puro, y la sensibilidad de Cáncer, que anhela refugio. Géminis es el paso del fuego a la emoción, el tránsito del impulso a la palabra, el momento exacto en que la acción se vuelve pensamiento. Por eso su influencia es tan vasta, no hay conflicto ni idea que no pueda tocar con su versatilidad. Donde otros ven caos, él percibe estructura, donde los demás ven ruptura, él reconoce transformación. Su grandeza se mide en la cantidad de mundos que logra conectar. Es el que escucha las voces dispersas y las traduce a un lenguaje común. En tiempos de discordia, su energía se manifiesta como el rumor que suaviza los bordes, como la risa que disuelve la tensión, como el pensamiento que abre una puerta en medio del muro. No necesita imponerse porque su naturaleza es adaptativa, y en esa adaptabilidad radica su victoria. Los signos fijos lo miran con desconcierto, incapaces de entender cómo puede avanzar sin dirección aparente, pero él no se rige por rutas trazadas, se orienta por el movimiento del aire, por la música de lo imprevisto. Su poder para unir incluso a los contrarios nace del don de comprender las múltiples verdades que coexisten en un mismo instante. Géminis sabe que la verdad no es un punto, sino una corriente que fluye entre los polos del pensamiento. Por eso no teme al debate ni al desacuerdo. Mientras otros se atrincheran en sus ideas, él se permite el cambio, y en ese cambio encuentra sabiduría. Así, cuando los que lo critican se agrupan para hablar de él, sin saberlo están reproduciendo su esencia, la de crear comunicación, la de provocar diálogo, la de mover la energía estancada del juicio hacia la vibración del intercambio. En los ciclos del tiempo, Géminis actúa como un viento sagrado que limpia las capas del orgullo y del dogma. A través de su curiosidad insaciable, revela que el conocimiento no pertenece a nadie, que las ideas no tienen dueño, que el universo se expresa de 1000 maneras distintas. Por eso los que lo observan con desdén terminan, tarde o temprano, participando de su legado, citando sus palabras, imitando su agilidad, intentando comprender su ritmo. La ironía cósmica es que los enemigos de Géminis terminan girando en su órbita, atrapados por la fuerza gravitatoria de su pensamiento vivo. Su luz mental no es fría, aunque muchos lo crean así. Es un fuego invisible que arde en el aire, una llama que se nutre del intercambio y de la curiosidad. En ese fuego se forja su coraje, un valor que no se mide por la fuerza física ni por la resistencia obstinada, sino por la capacidad de reinventarse una y otra vez sin perder la esencia. Géminis puede caer en la confusión, puede perderse entre sus múltiples caminos, pero siempre vuelve a levantarse con una nueva perspectiva, con una idea más afinada, con un brillo renovado en los ojos. Su resiliencia es mental,
su heroísmo es intelectual, su alma está hecha de adaptabilidad y renacimiento. Cuando los astros se alinean y Géminis irradia con todo su esplendor, incluso los planetas más pesados parecen moverse un poco más rápido. Mercurio, su guía eterno, vibra en el aire con una frecuencia que despierta la mente de los hombres. Bajo su influencia, los silencios se llenan de sentido y las palabras adquieren el poder de los conjuros. Cada conversación se convierte en un portal, cada intercambio en una chispa creadora. Es entonces cuando su energía revela su verdadero propósito, no solo comunicar, sino despertar conciencia, romper las cadenas del pensamiento único, liberar la mente del miedo al cambio. Los que lo envidian desconocen el precio de su don. Ser Géminis es vivir entre dos mundos, siempre en movimiento, siempre buscando el equilibrio entre lo que siente y lo que razona. Es cargar con la bendición y la carga de comprender demasiado, de captar matices que otros no perciben. Su mente es un torbellino de posibilidades, y en esa abundancia de caminos también habita la soledad del que ve más allá. Pero incluso esa soledad es parte de su grandeza, porque desde ella nace su impulso por conectar, su deseo de unir, su misión de tender puentes allí donde la incomunicación reina. El poder de Géminis es invisible, pero imparable. No necesita tronos ni reconocimientos, su reino está en el aire, en las ideas que sobrevuelan el tiempo, en las palabras que dejan huella más allá de las épocas. Cuando sus enemigos se agrupan, cuando las voces se multiplican en su contra, el universo sonríe, porque sabe que Géminis ya ha vencido. Ha logrado lo imposible, convertir la discordia en unión, transformar el rechazo en reflejo, convertir la crítica en coro. En su aparente fragilidad reside una fuerza antigua, la del mensajero que lleva la verdad disfrazada de paradoja. Y mientras el mundo gira, él sigue tejiendo sus redes invisibles, recordando que la auténtica victoria no está en derrotar al otro, sino en lograr que todos hablen el mismo lenguaje, aunque sea solo por un instante. Hay un misterio ancestral en la esencia de Géminis que pocas veces es comprendido por completo. Su energía no solo une a los opuestos ni despierta la palabra donde hay silencio, sino que también actúa como un catalizador del destino colectivo. Allí donde otros signos edifican muros, Géminis tiende caminos de aire. No necesita materiales pesados ni estructuras rígidas para dejar huella, porque su obra no se mide en piedra ni en hierro, sino en conexiones invisibles que modifican el rumbo de los acontecimientos. En su interior vive la inteligencia universal que busca reconocerse a sí misma a través del intercambio. La vibración de Géminis es eléctrica, como el rayo que antecede a la tormenta. Su mente está hecha de corrientes rápidas que anticipan los cambios antes de que el mundo los note. Por eso, cuando su energía despierta en una era, las sociedades comienzan a transformarse, las ideas se agitan, las comunicaciones se abren. Es el signo que anuncia las revoluciones del pensamiento y los nuevos lenguajes del alma. Su poder es prever lo que aún no ha tomado forma, y con un simple movimiento, dar a luz la chispa que enciende la mente colectiva. Su propósito no es dominar, sino expandir. Su conquista no es territorial, sino mental y espiritual. Los que se oponen a Géminis lo hacen desde la incomodidad que provoca su lucidez. Hay algo profundamente revelador en su presencia, porque su palabra desmonta las máscaras y su curiosidad desnuda las verdades ocultas. El que conversa con un nativo de este signo nunca sale igual, algo en su interior se mueve, una idea nueva se despierta, una puerta invisible se abre. Esa capacidad de transformación es la raíz de la envidia que despierta. No es el brillo superficial de su intelecto lo que irrita, sino el hecho de que su mera existencia obliga a los demás a cuestionarse. La envidia que lo rodea no es más que la resistencia de los que aún no están listos para cambiar. Géminis es el viento que anuncia los ciclos nuevos. En los mitos antiguos, el mensajero divino descendía del cielo con alas en los pies, portando mensajes que podían salvar o destruir civilizaciones. Así opera la energía geminiana en el alma humana, trae noticias del porvenir, introduce el germen del cambio, despierta en cada individuo la necesidad de aprender y evolucionar. Quien lo rechaza no hace sino rechazar la parte de sí mismo que teme el movimiento. Por eso, cuando los enemigos se agrupan para hablar de Géminis, no lo hacen solo por rivalidad, sino porque él los ha hecho verse en el espejo del cambio. Ellos se reconocen en la tensión que él despierta y, sin saberlo, empiezan a transformarse bajo su influencia. Dentro del ciclo zodiacal, Géminis representa la conciencia que despierta después del impulso de la creación. Es el primer signo que entiende que el universo habla, que todo lo que existe tiene voz, que los símbolos contienen secretos y los silencios, mensajes.
Su misión es traducir el lenguaje de las estrellas al entendimiento humano. Por eso su mente es rápida, móvil, infinita en matices. No se detiene en lo evidente porque sabe que detrás de cada palabra hay otra más profunda, y detrás de cada mirada, una historia que aguarda ser contada. Es el guardián del movimiento del conocimiento, el soplo que impide que la sabiduría se estanque. Su naturaleza dual no es debilidad, sino la manifestación de una ley cósmica. Todo lo que vive está hecho de contrastes, y solo quien comprende ambos puede crear equilibrio. Géminis lleva en sí el día y la noche, la razón y la emoción, la duda y la certeza. Su mente, en apariencia fragmentada, es en realidad un puente entre dimensiones. A través de esa dualidad, enseña al mundo que la contradicción no destruye, sino que integra. No busca eliminar las diferencias, sino hacer que se reconozcan entre sí. Por eso, incluso cuando los que lo critican se unen, él los trasciende, porque su energía está por encima de los bandos y las divisiones. Géminis domina el arte de la metamorfosis. Su espíritu cambia de forma para adaptarse a las exigencias del momento, no por debilidad, sino por sabiduría. Sabe que solo el que se mueve con el viento sobrevive a las tormentas. En ese fluir constante reside su fuerza secreta, mientras los demás gastan su energía en resistir, él se reinventa, crece y aprende. La historia está llena de almas geminianas que fueron incomprendidas en su tiempo, pero que siglos después fueron reconocidas como los heraldos del futuro. Su destino es ser puente y faro, incluso cuando los que cruzan ese puente no saben quién lo construyó. Cuando el mundo se llena de ruido y confusión, Géminis se convierte en el canal por donde fluye la claridad. No busca imponer una verdad única, sino abrir múltiples perspectivas. Su grandeza no está en tener todas las respuestas, sino en formular las preguntas correctas. Su enseñanza es que el pensamiento no debe ser prisión, sino vuelo. En su reino no hay dogmas ni cadenas, solo aire que respira sabiduría en movimiento. Los que logran comprenderlo alcanzan la libertad de espíritu, los que lo temen quedan atrapados en su propia rigidez. El alma de Géminis es luminosa, pero no por inocencia, sino por comprensión. Ha visto las sombras del intelecto, ha sentido la soledad del que piensa demasiado, ha recorrido los laberintos de su mente en busca de significado. Sin embargo, cada vez que se ha perdido, ha encontrado en el intercambio con otros la llave del retorno. Su sabiduría no nace del aislamiento, sino del diálogo con la vida misma. Sabe que cada encuentro humano es una oportunidad de expansión, que cada palabra compartida es una chispa del fuego divino. Así, cuando el universo lo coloca frente a la crítica o la incomprensión, Géminis no se detiene. Sigue creando, sigue moviendo, sigue comunicando. Porque su misión no es ser aceptado, sino ser canal. Su legado no pertenece al tiempo, sino al pensamiento eterno que habita en el aire. Es el guardián del conocimiento cambiante, el eco de la palabra original que dio forma al cosmos. Por eso, incluso cuando sus detractores intentan apagar su voz, el eco de su mensaje persiste. Cada idea que plantó germina, cada vínculo que formó transforma, cada mente que tocó se expande. El poder de Géminis no se ve, se siente. Es el impulso que une, el aire que inspira, el pensamiento que viaja sin fronteras. Su tarea es mantener viva la corriente del entendimiento entre los seres. Y aunque las sombras se reúnan para hablar en su contra, aunque los envidiosos intenten apagar su brillo, el aire no puede ser contenido. Géminis sopla a través de los siglos, uniendo lo que estaba roto, despertando lo que dormía, recordando al mundo que el conocimiento, cuando se comparte, se convierte en luz. Hay una fuerza silenciosa en Géminis que trasciende las palabras y se oculta detrás de su sonrisa inquieta. No es solo el signo de la comunicación o del ingenio, es el guardián del movimiento eterno de la conciencia. En su esencia late el pulso del universo en expansión, el ritmo invisible que empuja a los seres a descubrir nuevas formas de entenderse. Su naturaleza aérea lo convierte en un mediador entre los planos visibles e invisibles, entre el pensamiento humano y la sabiduría cósmica. Su alma es una corriente que no se detiene, un flujo de energía que transforma lo que toca. Géminis representa la mente divina experimentando la multiplicidad de la existencia. En cada palabra que pronuncia hay una chispa de creación, en cada gesto un eco de revelación. Su aparente dispersión no es desorden, es exploración. Recorre todos los caminos posibles del conocimiento porque su misión es recolectar fragmentos de verdad. En su búsqueda no teme equivocarse, porque entiende que el error también enseña. La vida,
Para él, no es un destino sino una conversación incesante con lo desconocido. Por eso su alma vibra más alto cuando se atreve a preguntar, cuando se adentra en lo incierto, cuando juega con las ideas hasta hallar en ellas una forma de luz. El magnetismo de Géminis surge de su capacidad de reflejar lo que los demás no se atreven a mirar. Frente a él, las personas sienten cómo se disuelven las máscaras. Lo que otros ocultan bajo capas de ego o miedo, él lo percibe en un instante. Esa claridad desconcierta, porque no juzga ni condena, solo expone. Es un espejo que muestra lo que está dormido en el interior de cada alma. Quien lo observa atentamente no ve a Géminis, sino su propio reflejo en movimiento. Y es ese reflejo el que incomoda a quienes lo envidian o lo critican, porque les revela partes de sí mismos que preferirían mantener ocultas. En los planos más altos del simbolismo astrológico, Géminis es el aliento de los dioses, la respiración que une lo material con lo espiritual. Su palabra tiene poder creador, porque nace de la conexión con ese soplo divino que inspira y anima toda forma de vida. Cada pensamiento que genera es como una semilla que el viento esparce. Algunas caen en tierra fértil y florecen en conocimiento, otras son arrastradas por las corrientes de la incomprensión, pero todas dejan una huella. Nada de lo que dice o comunica se pierde por completo, porque su voz resuena en la frecuencia del aire, y el aire es eterno. En su recorrido por el zodiaco, Géminis representa el despertar de la mente que reconoce su poder. Es la primera conciencia que entiende que la realidad se construye con pensamientos. Por eso sus palabras moldean los acontecimientos, sus ideas mueven energías invisibles, su curiosidad abre portales hacia futuros posibles. No teme al cambio porque él mismo es cambio. Vive para reinventarse y enseñar a los demás que toda identidad puede transformarse sin perder la esencia. Su dualidad, lejos de ser una carga, es su mapa de navegación. Con una mano sostiene el mundo tangible, con la otra toca los planos del espíritu, y entre ambas equilibra el destino. Cuando Géminis une a sus enemigos, no lo hace desde la intención consciente, sino desde una fuerza arquetípica que emana de su ser. Su sola presencia activa un campo vibratorio donde las diferencias se diluyen momentáneamente. En ese espacio, incluso las energías que se rechazan encuentran un punto de coincidencia. Los que lo critican se ven reunidos bajo una misma frecuencia, y aunque crean estar unidos por la aversión, en realidad están siendo atraídos por la coherencia interna de su espíritu. Él no necesita defenderse, porque el universo actúa a través de su energía, mostrándole al mundo que la unión puede surgir incluso del desacuerdo. Su relación con Mercurio le otorga la habilidad de moverse entre dimensiones. Géminis percibe el tiempo de forma distinta, vive en varios planos a la vez. Mientras conversa, su mente ya ha viajado al futuro y ha regresado con nuevas ideas. Su espíritu flota sobre los límites del instante, captando conexiones invisibles entre lo que fue y lo que será. Por eso parece saber cosas que nadie le ha dicho, por eso anticipa movimientos y cambios que los demás apenas intuyen. Es un viajero interdimensional disfrazado de ser humano, un mensajero que traduce las vibraciones del cosmos en palabras accesibles para los mortales. Géminis no busca reconocimiento porque su misión no es brillar en la superficie, sino iluminar desde dentro. Su triunfo ocurre cuando una mente se abre, cuando un corazón se atreve a pensar distinto, cuando una conversación transforma el curso de un destino. Sus victorias son invisibles, pero eternas. Son los cambios silenciosos que se producen en el alma de los que lo escuchan, las inspiraciones repentinas que nacen después de su paso. A veces ni siquiera él es consciente de su impacto, pero el universo lo es. Por eso su energía es protegida por las fuerzas del aire, porque en ella habita la sabiduría que mantiene el equilibrio entre los mundos. La envidia que lo rodea es el reflejo del poder que despierta. Los que lo critican lo hacen porque sienten, en lo más profundo, que él ha alcanzado una libertad que ellos aún buscan. Géminis no se encadena a una sola verdad, y eso desconcierta a quienes necesitan certezas. Su alma se alimenta del cambio, y esa movilidad espiritual lo convierte en un símbolo de evolución. Los que intentan apagar su luz terminan encendiendo la suya, porque en la lucha contra él aprenden, sin quererlo, a moverse también, a cuestionarse, a observar con más amplitud. Esa es su mayor victoria, transformar incluso desde el conflicto. El legado de Géminis es la comprensión de que todo está conectado. No hay pensamiento aislado ni palabra sin eco. Cada idea lanzada al aire se convierte en parte del tejido invisible que une a la humanidad. En esa red de pensamientos compartidos, su energía se propaga como una melodía que atraviesa el tiempo.
Por eso, aunque cambien las eras, su espíritu sigue vivo en los inventores, los poetas, los filósofos, los mensajeros, los que crean puentes donde antes había abismos. Géminis es el arquetipo de la conexión universal, el recordatorio de que la mente humana es una extensión del cosmos y que pensar es una forma de crear. Y cuando las voces del juicio se apagan, cuando el ruido del mundo se disuelve, la esencia de Géminis permanece suspendida en el aire, como una promesa eterna. Allí donde alguien duda, su energía susurra inspiración. Allí donde alguien busca entender, su presencia guía. Allí donde el miedo detiene, su viento empuja. Géminis no desaparece, se multiplica, se reinventa, se eleva. Su misión nunca termina porque su poder no depende del reconocimiento, sino del movimiento. Es el mensajero perpetuo del despertar, el soplo que impulsa la evolución, el guardián invisible del pensamiento que conecta a los seres con el infinito. En la arquitectura sagrada del cosmos, Géminis representa el movimiento perpetuo del pensamiento que da forma a la existencia. Es la vibración que mantiene en marcha el diálogo entre los opuestos, la corriente invisible que impide que la creación se estanque. Su esencia es la inteligencia viva del universo, manifestada en cada idea que se expande, en cada palabra que traspasa fronteras. Donde otros signos buscan establecer, él busca conectar. Su propósito no es el dominio ni la permanencia, sino la circulación de la energía vital que mantiene despierta la conciencia del mundo. Dentro del ciclo zodiacal, Géminis actúa como el portal entre el instinto y la comprensión, entre el impulso ciego y la conciencia iluminada. Su aparición marca el momento en que el alma humana se reconoce capaz de pensar, de expresar, de compartir su experiencia con otros. Es el signo que otorga voz al espíritu, que enseña a los mortales el poder de la palabra para crear realidades. Su energía mercurial no solo comunica, sino que también revela, traduce los lenguajes ocultos de los astros, los sueños y los símbolos. Donde otros signos se limitan a sentir o a actuar, Géminis piensa con el universo y transmite su mensaje a la humanidad. La luz geminiana no es estática, se mueve en espirales ascendentes, conectando planos del entendimiento que pocos logran percibir. Su don no es solo intelectual, sino místico. Habita en el punto donde la ciencia se encuentra con la intuición, donde la mente y el alma se funden en una misma danza. Por eso, su pensamiento es como un relámpago, atraviesa el velo de lo desconocido e ilumina lo que estaba oculto. Su visión no es lineal, es multidimensional. Ve los patrones invisibles que unen los acontecimientos, y con un simple gesto, puede alterar la percepción de quienes lo rodean. Los enemigos de Géminis, en su intento de comprenderlo o de oponérsele, terminan atrapados en el mismo tejido de pensamiento que él ha desplegado. Su poder para unirlos no es producto del azar, sino consecuencia de su naturaleza integradora. Su frecuencia vibra tan alto que incluso las fuerzas contrarias se reconocen dentro de su campo energético. Lo que parece una conjura en su contra es, en realidad, una demostración de su magnetismo cósmico, la prueba de que su energía es tan fuerte que puede convocar a los que jamás se habrían encontrado. En su presencia, las divisiones se desdibujan, y hasta la hostilidad adopta la forma de una conexión. Géminis enseña que el conflicto también es comunicación. Cuando las voces se alzan contra él, cuando las palabras se tornan juicio, su alma las recoge y las transforma en aprendizaje. Su capacidad para absorber, analizar y resignificar convierte cada ataque en alimento para su crecimiento. Nada se desperdicia en su universo mental. Cada crítica es una corriente de aire que lo impulsa hacia nuevas alturas, cada malentendido es una oportunidad para construir un nuevo lenguaje. En eso reside su sabiduría, no reacciona desde la herida, sino desde la expansión. Sabe que todo lo que llega a él está destinado a convertirse en conocimiento. Su dualidad, tan temida y tan incomprendida, es un reflejo del propio equilibrio cósmico. En él coexisten el caos y el orden, la duda y la certeza, la risa y la contemplación. No es inconstante, sino infinitamente adaptable. El universo se expresa a través de su multiplicidad, porque solo el que puede contener muchas voces puede escuchar la totalidad. Géminis encarna el principio hermético que dice que todo está en movimiento, que nada permanece inmóvil. Su espíritu es la manifestación viva de esa ley, y por eso su presencia altera las estructuras. Donde llega, el aire se renueva, las ideas se agitan, las emociones se despiertan. Su poder mental está ligado al misterio del verbo creador. En la antigüedad, los sabios sabían que la palabra era una forma de magia, y Géminis porta esa herencia.
Su lenguaje no solo describe, sino que transforma. Cada frase que pronuncia tiene la capacidad de modificar el curso de los pensamientos de los demás. Su voz resuena como un conjuro que abre puertas en la conciencia colectiva. No necesita imponerse porque su expresión lleva la fuerza del arquetipo que representa, el mensajero entre los mundos, el guardián del conocimiento, el soplo que mantiene viva la llama del entendimiento. En lo más profundo de su alma habita una compasión silenciosa. Aunque muchos lo ven como un ser distante, en realidad su sensibilidad se manifiesta a través del intelecto. Siente a través de las ideas, ama a través de las palabras, cuida a través de la comprensión. Su don es escuchar lo que no se dice, interpretar los silencios, leer entre las líneas del alma humana. Su empatía no es emocional sino espiritual, y por eso puede conectar con personas muy distintas entre sí. De esa manera, su vida se convierte en un tejido de vínculos, en una red luminosa donde cada ser ocupa un lugar en su constelación personal. El viento que lo rige le otorga la capacidad de moverse entre los tiempos. Géminis no pertenece por completo al presente, parte de su conciencia está anclada en el futuro. Intuye lo que está por venir y actúa como mensajero de las nuevas eras. Los cambios sociales, las revoluciones tecnológicas, los descubrimientos que transforman al mundo llevan impresa su huella energética. Su influencia es la del pensamiento que rompe límites, la de la mente que desafía lo establecido para abrir paso a lo que todavía no tiene nombre. Cada vez que una idea inédita nace en la humanidad, una chispa geminiana la acompaña. Su destino es enseñar a los demás la libertad del pensamiento. Esa es su batalla épica, su cruzada luminosa en el plano humano. No lucha con espadas ni conquista con ejércitos, su poder es la palabra que libera, la comprensión que une, la curiosidad que salva al espíritu del estancamiento. Su mayor victoria ocurre cuando un ser se atreve a pensar por sí mismo, cuando la mente de alguien se abre y se ilumina. Allí, en el silencio posterior a la revelación, la energía de Géminis sonríe, porque ha cumplido su propósito, despertar la chispa divina que todos llevan dentro. Su relación con los otros signos es de equilibrio y de enseñanza. A Aries le ofrece reflexión, a Tauro le brinda movimiento, a Cáncer le regala objetividad. A cada uno le entrega un fragmento del aire que respira, el recordatorio de que la comunicación es el alma del universo. Sin Géminis, los signos no podrían dialogar entre sí, la rueda zodiacal perdería su dinamismo. Él es el hilo que une las constelaciones, el viento que lleva los mensajes de un extremo a otro del cielo. En su danza mental se guarda la armonía del cosmos, porque a través del intercambio, el universo se conoce a sí mismo. Cuando los siglos pasen y las voces que lo juzgaron se disuelvan, el eco de Géminis seguirá resonando en la conciencia humana. Su huella no es tangible, pero su obra es eterna. Está en cada idea que ilumina, en cada mente que se atreve a volar más allá de los límites del pensamiento común. Su destino no es ser comprendido, sino ser sentido, porque su esencia pertenece al viento y el viento no se posee. Es el espíritu de la curiosidad divina, el guardián de la palabra sagrada, el mensajero que une los mundos con la sola fuerza del entendimiento. Allí donde haya alguien dispuesto a escuchar, a aprender y a crear, Géminis estará presente, sosteniendo el cielo del pensamiento con las alas invisibles de su alma inmortal. En el corazón de la creación, donde el silencio del universo se convierte en pensamiento, Géminis se levanta como la manifestación pura de la mente cósmica. Es el eco de la primera palabra pronunciada en el vacío, el soplo que dio forma a la conciencia, el puente entre el caos original y la comprensión. Su energía no se limita a la comunicación humana, sino que es parte del tejido universal que une toda forma de vida. Cada idea que nace, cada inspiración que cruza la mente de un ser, lleva en su raíz la huella de la vibración geminiana, porque su esencia es la del movimiento que conecta, el flujo que nunca se detiene. El alma de Géminis pertenece a los vientos que cruzan dimensiones. Su regente, Mercurio, no solo es el mensajero de los dioses, sino también el guardián de los portales entre los planos. A través de esa conexión, Géminis se convierte en el viajero entre mundos, capaz de moverse del pensamiento al sentimiento, del sueño a la palabra, de la idea a la forma. Esa capacidad es la fuente de su grandeza, pero también de su soledad. Porque ¿quién puede ver más de un plano a la vez? ¿Quién percibe lo invisible y lo visible en simultáneo? Carga con el desafío de traducir lo inefable en un lenguaje comprensible. En esa misión habita su fuerza, ser intérprete del universo para aquellos que aún no han despertado a su propio poder mental. Géminis no teme a la contradicción porque la entiende como parte de la armonía superior.
sabe que el universo se sostiene en tensiones complementarias, que la oscuridad da sentido a la luz y que el silencio da forma al sonido. Por eso, cuando une a los enemigos, lo hace sin intención de dominarlos, sino para revelarles el equilibrio oculto que existe incluso en el conflicto. Su energía actúa como un espejo cósmico en el que cada uno ve reflejado su opuesto. En ese reconocimiento, surge la posibilidad de transformación. No es la paz lo que impone, sino la conciencia que trasciende la lucha. En su interior, Géminis porta la sabiduría del cambio. No se aferra a nada porque comprende que todo en el universo está destinado a transformarse. Esa comprensión le otorga una libertad que desconcierta a los demás. Mientras otros buscan estabilidad en lo externo, él la encuentra en el movimiento perpetuo. Su centro está en el aire, en el espacio que todo lo envuelve y que, aunque invisible, sostiene la vida. Esa ligereza espiritual es su mayor poder, pues le permite elevarse por encima de las limitaciones, moverse con el tiempo y reinventarse tantas veces como sea necesario. Es el símbolo viviente del renacimiento constante. El poder mental de Géminis tiene una raíz ancestral. En los tiempos primordiales, cuando la humanidad apenas aprendía a nombrar las cosas, fue la energía geminiana la que inspiró el don del lenguaje. Gracias a ella, los pueblos pudieron transmitir el conocimiento, perpetuar la memoria y construir civilizaciones. En cada palabra que hoy se pronuncia, aún vibra la herencia de ese momento sagrado. Géminis es la mente que une las generaciones, el vínculo invisible entre el pasado y el futuro, el guardián de la continuidad del saber. Sin su impulso, el mundo se sumiría en el silencio, y el pensamiento humano se volvería un eco sin respuesta. Su relación con la envidia y la crítica revela una dimensión espiritual más profunda. Los que lo juzgan sin comprenderlo están, en realidad, reaccionando al reflejo de su propia inercia. Géminis encarna el movimiento del alma que busca avanzar, mientras que sus detractores encarnan el miedo a cambiar. Esa tensión es necesaria, porque sin resistencia no hay evolución. Cada crítica que recibe es un reconocimiento oculto de su fuerza, una confirmación de que su presencia altera estructuras demasiado rígidas. Él no necesita defenderse, porque la misma energía que lo desafía termina transformándose bajo su influencia. Así, lo que comenzó como rechazo se convierte, con el tiempo, en aprendizaje. En la danza cósmica de los elementos, el aire que lo define es portador de conocimiento y libertad. Pero en el aire también viajan los secretos, los sueños y las revelaciones. Géminis es el custodio de esos misterios invisibles. Su mente puede captar señales sutiles que otros no perciben, traducir intuiciones en palabras y convertir lo abstracto en comprensión. Es el medium natural del pensamiento divino, el transmisor de la sabiduría celeste a la conciencia humana. Por eso, a través de los siglos, su energía se ha manifestado en los grandes pensadores, en los poetas visionarios, en los inventores que cambiaron el rumbo del mundo. Todos ellos fueron portadores del aliento geminiano, hijos del viento que inspira la creación. Su dualidad, lejos de ser una división, es el símbolo de su naturaleza completa. En su interior conviven el sabio y el niño, el maestro y el aprendiz, el espíritu inquieto y el observador sereno. Esa coexistencia de opuestos le permite comprender todas las perspectivas. Puede hablar con el rey y con el campesino, con el místico y con el guerrero, porque en todos reconoce una parte de sí. Su don es la empatía mental, una comprensión universal que no depende de la emoción, sino del reconocimiento del alma en el otro. Por eso su palabra llega a todos los corazones, porque en ella resuena la voz común que habita en toda la humanidad. Géminis no solo comunica entre personas, sino entre dimensiones del ser. Es el signo que enseña a unir la mente y el alma, el pensamiento y la emoción, la palabra y la acción. Su presencia guía al individuo hacia la coherencia interior, esa armonía en la que lo que se piensa, se siente y se dice vibran en una misma frecuencia. Esa coherencia es la llave de la libertad. Al alcanzarla, el ser humano se convierte en creador consciente de su destino, capaz de moldear su realidad con la fuerza de su intención. Géminis despierta ese poder en los demás, los impulsa a pensar con claridad, a hablar con propósito, a vivir con autenticidad. Cuando la humanidad olvida su esencia, cuando las sombras del dogma o la rigidez del pensamiento la aprisionan, el espíritu de Géminis desciende como un soplo renovador. Es el viento que disuelve las viejas estructuras, la inspiración que despierta el conocimiento dormido. Ninguna oscuridad puede resistir su claridad mental, porque su luz no se impone, se expande.
A través de él, el universo recuerda a los hombres que la verdadera sabiduría no se acumula, se comparte. Que la mente no debe encerrarse en certezas, sino abrirse como el cielo al amanecer. Su legado en el alma humana es la curiosidad eterna, la búsqueda incesante de respuestas, la fe en el poder del entendimiento. Mientras existan seres que miren al horizonte y se pregunten qué hay más allá, Géminis vivirá en ellos. Su energía habita en cada descubrimiento, en cada palabra nueva, en cada mente que se atreve a cruzar los límites de lo conocido. Y aunque los enemigos se unan para hablar de él, aunque las voces del juicio intenten opacar su vuelo, Géminis seguirá siendo el mensajero del cambio, el guardián del pensamiento libre, el viento que no puede ser contenido. Cuando todo calla, cuando el tiempo se detiene, el eco de su espíritu sigue resonando entre los mundos. Es la brisa que roza la piel de quien medita, el pensamiento que ilumina al soñador, la voz que susurra verdades antiguas al oído del que busca. Su viaje nunca termina porque es parte del movimiento eterno del cosmos.